están, queridos niños? Vamos a hacer la revisión de las actividades de la semana 21 de lenguaje. Vamos a comenzar con una noticia que nos informa sobre los niños migrantes que asisten a los jardines de la Junji. Revisemos. Vamos a ver entonces. Dentro de las actividades que tenían que realizar, tenemos las siguientes preguntas respecto de la noticia. Entonces, responde las preguntas sobre el hecho informado. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata esto? Se informa de la cantidad de niños migrantes en Junji. ¿Quién o quiénes? Principalmente niños de Bolivia. ¿Dónde? En Chile, nuestro país. ¿Cuándo fue esto? El 19 de enero de 2017. ¿Cómo? ¿A través de qué medio lo conocimos? En Chilevisión Noticias. ¿Por qué? Porque es un tema de importancia debido al gran número de migrantes y se les debe asegurar su acceso a la educación. Para que ustedes tengan en cuenta que el titular de una noticia no significa solamente que de eso vamos a hablar, sino que hay que leer todo el cuerpo de la noticia para poder extraer de mejor manera la idea que se nos quiere entregar. Todas estas preguntas son una guía para que ustedes puedan verificar su comprensión. Para continuar, vamos a trabajar con un relato de un episodio histórico que se refiere a los españoles y el nacimiento de Santiago, en el que se mencionan acontecimientos en los que estuvo involucrado Pedro de Valdivia. Vamos a revisar. Respecto del texto, entonces, tienen que corregir de manera individual. Recuerden que las actividades a veces en el texto aparecen señaladas para realizarse en grupo, pero con la situación que estamos viviendo actualmente se desarrollan de manera individual o puede ser también en compañía de algún adulto o de algún familiar que esté con ustedes en la casa. Bueno, entonces vamos. Lo primero es responder qué fue lo que aprendiste. Como es una pregunta directa y que cada uno va a tener su respuesta correcta e independiente, deben contestarla ustedes. Luego les hace otra pregunta, si es que usaron alguna estrategia, como por ejemplo la de subrayar. Y si su respuesta es sí, tienen que responder la siguiente pregunta. Después dice, ¿cómo era Pedro de Valdivia y qué características se infieren? Recuerden que ya vimos respecto de los textos literarios la descripción de los personajes o de los ambientes. Eso les puede ayudar para describir cómo era Pedro de Valdivia. Y también revisamos el concepto de inferir o de inferencia, que significa deducir a través de lo que yo leo características de este personaje histórico. Y lo último es, ¿te pareció interesante este texto y por qué? Nuevamente es una pregunta que cada uno y cada una debe realizar y cuidar solamente de que el fundamento sea muy bien redactado. Continuemos revisando. Muchas de las palabras que nosotros conocemos, al ser buscada su definición en los diccionarios, tienen más de una acepción. Significa que tienen más de un significado. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer siempre es relacionarla al contexto, ¿ya? Si nosotros hubiésemos estado hablando de algún texto relacionado con medicina o con las funciones de nuestro organismo, debiésemos haber señalado en la acepción de irrigación la número 2. Pero como es un relato histórico y nos está hablando de cultivos, nosotros encerramos la acepción número 1, que se refiere al riego de un terreno. Lo mismo sucede en la segunda actividad. Dice Osco. Si nosotros buscamos la definición, nos van a salir dos acepciones, pero habla respecto de la personalidad de los españoles. Por lo tanto, yo me inclino a encerrar la número 2, aquella donde dice desagradable y poco acogedor, porque no está hablando de color de piel, no está hablando de aspectos físicos, está hablando de la percepción que se tenía de los españoles. Para continuar entonces, se refuerza la idea anterior de la acepción de las palabras, ¿sí? De acuerdo a esto, aparece una palabra subrayada y yo debo ir
y repetir la lectura de este texto para comprender bien su sentido. Ahí yo me doy cuenta realmente cuál es el significado de la palabra jornada. Por ejemplo, ustedes tienen una jornada escolar. Eso puede ser referido a un horario, como yo tengo una jornada laboral. Pero en este caso, el relato histórico enfatizaba las arduas jornadas. Hablaba de lo difícil que fueron esas jornadas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una expedición. Y recordemos que en esos tiempos antiguos las expediciones eran a pie o arriba de caballos. Por lo tanto, imagínense el gran esfuerzo que estaban haciendo para lograr llegar a crear una nueva nación según los planes que tenía Pedro de Valdivia. Vamos ahora con un relato histórico sobre la primera etapa de la Guerra de Arauco. Es importante que ustedes copien en sus cuadernos y registren esta definición para que después, como ha sucedido con clases y conceptos anteriores, la puedan revisar y consultar porque les sirve de estudio. Entonces, todos los apartados que aparecen con la flechita roja las deben copiar en su cuaderno. El título, los verbos en pasado, los lugares, fechas y personas, los hechos que se narran en orden cronológico y las consecuencias de los hechos relatados. Esta actividad es muy importante porque la idea es que ustedes, además de revisar sus respuestas, puedan ser capaces de crear textos de acuerdo al modelo de estructura que se les da. Yo los invito a desafiarse y hacer el esfuerzo por hacer un relato histórico. Para continuar, vamos a trabajar con la última actividad de la semana, que es referida a un comentario sobre el pueblo Coya, que es un pueblo originario, un pueblo indígena, del cual vamos a conocer un relato histórico en el que están involucrados. Bien, luego de haber revisado el texto comprensivamente, aparecen algunas actividades que ustedes deben realizar. Una de ellas dice, ¿qué consecuencias tuvo la llegada de los españoles para el pueblo Coya? Menciona una. Yo puse una de ellas fueron los maltratos que recibieron. Ustedes también se pueden referir, por ejemplo, al tema de las enfermedades, de los secuestros o de los traslados forzados a otros lugares. En la número 8 dice que busques el significado de nativo, ¿sí? Yo les puse un significado más general que nos puede dar a entender mejor el concepto, pero ustedes también pueden desarrollar el suyo con apoyo de un diccionario. Y luego les pide responder dos actividades, dos preguntas, la letra A y la letra B. Les sugiero buscar información en internet o en libros de historia para que tengan mayores antecedentes. Y con esto finalizamos la semana. Bien, queridos niños y niñas, ya hemos avanzado bastantes meses, ¿cierto? Trabajando a través de estas cápsulas, con las guías de aprendizaje, guías complementarias, a través del plan remoto, y además ya vivimos nuestra primera evaluación formativa. Entonces, en esta nueva etapa, los invito a seguir avanzando, los invito a continuar cuidándose de este virus que nos tiene en las casas, ¿cierto? Que nos tiene con cuarentenas, que estamos con varias precauciones, pero también los invito a participar prontamente de las clases virtuales que vamos a tener, todos los cursos del colegio, donde yo espero que podamos aprender más y mejor entre todos y que tengamos una mayor cercanía y una facilidad para comunicar inquietudes, las dudas que tengan, y así nos podamos mantener más cercanos en esta situación. Un abrazo muy grande para todos ustedes, niños y niñas de cuarto año. Les mando muchos cariños y sigan cuidándose mucho. Nos vemos pronto.